Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Manada? Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Fátima Pedrosa y para mí es un gusto darle la bienvenida a Jared Aparicio, quien es la primera vez que está conduciendo al lado de mí. Gracias, Fátima. Un orgullo estar contigo para ser mi primera vez y que estés conmigo, con una conductora muy guapa. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy para comenzar el programa? Pues miren, para la cápsula 1 tenemos las culturas prehispánicas más importantes de México. Pasando de esta cápsula vamos a tener una entrevista con una persona muy especializada en obviamente este tema. Y bueno, empápense con los datos curiositos que mis compañeros les van a dar. Terminando los datos curiositos, pasamos a la cápsula 2, donde se hablará sobre las zonas arqueológicas más famosas de aquí de Puebla. Y bueno, para finalizar, nuestra ya importante mesa de diálogo, que no se la pueden perder. Oye, Jared, pues yo creo que ya hay que empezar este programa. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos por ello. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje en el tiempo para descubrir las raíces de México, explorando las grandes civilizaciones que florecieron en este territorio mucho antes que llegaran los conquistadores. Acompáñanos y prepárate para una inmersión profunda en la historia que dio forma al corazón de nuestro país. La región de México y Centroamérica, denominada como Mesoamérica, fue cuna de las más antiguas y desarrolladas civilizaciones del mundo occidental. Las riquezas naturales generadas por la variedad de climas, la abundancia de agua y las tierras fértiles fueron la fuente de sustento que permitió el surgimiento de grandes conglomerados de personas. La primera cultura en florecer fue la olmeca, denominada cultura madre, cuyo esplendor se fecha aproximadamente desde el año 1500 a.C. hasta el 900 a.C. Ocupó territorio de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, y su influencia se extendió hasta el Valle de México y los actuales estados de Oaxaca y Guerrero, influyendo en las culturas posteriores como la mixteca y zapoteca. Por otra parte tenemos a los mixtecos, quienes habitaron una extensa región que abarca la parte occidental del actual estado de Oaxaca y parte de los estados de Guerrero y Puebla. Los primeros asentamientos mixtecos fueron pequeñas aldeas agrícolas situadas desde las tierras productivas que empezaron a surgir durante el periodo preclásico o formativo hacia el año 1500 a.C. Otra de las culturas más importantes es la cultura maya, que incluso es una de las culturas indígenas más importantes de América y del mundo. Junto con los aztecas y los incas, fue una de las 3 civilizaciones indígenas encontradas por los españoles durante el tiempo de la conquista. Está conformada por un grupo de pueblos indígenas mesoamericanos pertenecientes a la familia lingüística maya o mayense, que tradicionalmente han habitado en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Yéndonos hacia la parte central de nuestro país, encontramos a la cultura teotihuacana, que es una civilización precolombina de Mesoamérica que se extendió entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido, en idioma náhuatl. Este lugar fue ocupado por primera vez en los siglos I y II a.C. Por último tenemos a los aztecas o mexicas, que fueron un pueblo que dominó el centro y sur del actual México, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, y que es famoso por haber establecido un vasto imperio altamente organizado. Algunas versiones señalan que el nombre de azteca proviene de un lugar mítico llamado Aztlán. Más tarde, se autodenominaron mexicas. Hemos recorrido juntos el legado monumental de las principales culturas prehispánicas. Cada una de estas civilizaciones no solo moldeó la historia y la geografía de lo que hoy conocemos como México, sino que también nos dejaron un rico tapiz de conocimientos, tradiciones y artefactos que continúan maravillando al mundo entero. Yo soy Sebastián Joffrick y continuamos aquí en Voces de la Manada.
Estamos de vuelta aquí en Voces de la Manada y es un orgullo que nos acompañe con nosotros la licenciada en Lenguas Modernas, Gabriela Huerta Coal. Díganos, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación a todos. De verdad que es un orgullo que la tengamos aquí en nuestro programa y por eso hoy le queremos hacer unas preguntas pues bastante interesantes. Fátima, ¿quieres comenzar con las tuyas? Ok, Jared, yo comienzo. ¿Cuál considera usted que fueron las principales culturas que florecieron en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles? Olmeca, Xicalanca, toltecas y chichimecas, pero específicamente los teotihuacanos, como comerciaban en toda Puebla, toda Puebla, desde la Ciudad de México y más para allá, más bien en todo el país vivieron los teotihuacanos, pues la civilización teotihuacana ha sido la más importante en todo nuestro país. Wow, bastante interesante. Y por eso, hablando sobre estas culturas, pues me gustaría preguntarle cuáles son las zonas arqueológicas más importantes que hay en México y que revelan sobre todo más sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia. Lo que tenemos más cerca es Teotihuacán y Cholula, pero en sí Teotihuacán tiene mucha historia y nos revela mucho más por medio de sus pinturas, las cuales están resguardadas debajo de las pirámides. De hecho, no hay permiso de entrar porque son tan privadas esas pinturas que revelan tanto que no está permitido entrar. Igualmente hay muchas pinturas prehispánicas aquí en Cholula, por ejemplo, ¿cómo se llama? se llama la pintura de los pulqueros, de los bebedores de pulque. Ahí se nota cómo esa bebida ha sido muy importante dentro de nuestro país, el pulque, y aparte nos revela mucho más acerca de la historia de nuestro país. Podemos ver los colores que utilizaron, podemos ver la numeración que tenían, cómo se sentaban, cuáles eran sus reglas. Por ejemplo, ahí en esa pintura, en ese mural de Cholula, en el de los bebedores de pulque, nos indican que estaba prohibido emborracharse. Estaba prohibido antes. Aquel que se emborrachaba lo llevaban a sacrificios. Y ahora pues eso ya no se hace. Lo hacían para evitar que la gente hiciera destrozos dentro de la ciudad de Cholula. Entonces yo siento que para ellos pues valía mucho ser civilizados, ¿no? Tener algo de respeto por los demás, algo que hoy ya no se hace. Sí, claro. Como dice, wow, que no sabía eso, que antes estaba prohibido emborracharse, ¿no? Aparte, pues qué curioso, bueno, aparte el pulque era considerada la bebida de los dioses, que muchos ahorita ya le hacen el feo al pulque, pero pues hay que acordarnos de quiénes somos, de nuestras raíces. Claro, y con lo que comenta pareciera que marcaban bastante las reglas, tenían que respetarlas sí o sí, las personas que existían, que estaban en esa época. ¿Usted cuál cree que sea el motivo para preservar y proteger las zonas arqueológicas para las futuras generaciones? Como ya lo dijiste, las antiguas culturas eran más civilizadas, siento. Bueno, igual habían guerras, pero igual existía mucha solidaridad, ¿verdad? Entre la gente que vivía dentro de los pueblos, porque eran varios pueblos divididos, ¿no? Existía mucha solidaridad. Lo que he visto es que en Cholula siguen manteniendo sus tradiciones. La gente es muy solidaria, muy respetuosa, aún hablan el náhuatl. Y si los antiguos prehispánicos quisieron dejarnos sus vestigios, por ejemplo, caritas prehispánicas de barro, nos quisieron dejar también, por ejemplo, hay algunas pirámides hechas de barro que eran antiguos souvenirs, ¿no? Uh-huh. Ellos ya utilizaban los souvenirs como ahora, ¿no? Wow. Fui a Cholula y te traje un sombrerito de Cholula. Aún podemos ver ese tipo de souvenirs, pero hechos en barro. Ellos decían para que cuando vengas te acuerdes de que aquí estuviste, ¿no? Sí. Entonces, ahora que podemos encontrar esas piezas arqueológicas aún en los pueblitos, que nadie las reconoce, nadie las respeta, nosotros tenemos el deber de proteger esas piezas arqueológicas, ¿no? De no permitir que la gente las venda al extranjero, no permitir que el mismo ganado que ellos que la gente de los pueblos
andan aún cuidando que ese ganado destruya las piezas arqueológicas. No hay que permitirlo, ni permitir que la gente que desconoce la arqueología destruya las piezas que existen aún en los pueblos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Cholula me contaban que todavía encontraban piezas arqueológicas hace como 20, 30 años sobre el suelo, ¿no? Y ahora pues ya no se encuentra nada, ya todo está destruido, saqueado. También podemos hablar acerca del saqueo, ¿no? El saqueo en los pueblos donde aún se pueden encontrar piezas arqueológicas que son muy valiosos para todos nosotros. Son como si los antiguos prehispánicos se hubieran tomado una fotografía, ¿no? Como ahora nosotros, una selfie, ¿verdad? Para las futuras generaciones. Ellos hacían sus caritas prehispánicas de barro, sus piezas de barro donde se retrataban a sí mismos. Podemos ver caritas prehispánicas con los ojos rasgados, con narices pequeñas, largas. Ahí podemos ver también en esas piezas arqueológicas su vestimenta, que algunos andaban descalzos, otros sí usaban guaraches. Bueno, todo eso lo dejaron para que nosotros sepamos cómo eran ellos, cómo vivían, ¿verdad? Y también nos dejaron sus construcciones prehispánicas para que nosotros tal vez las resguardáramos. Algo que se está haciendo al contrario, en vez de resguardarlas, se usa el material prehispánico de las construcciones para que las personas que están llegando a los pueblos construyan sus casas con el mismo material, ¿no? Destruyendo aquellas construcciones que son tan valiosas para todos los mexicanos. Wow, bastante importante eso. Y sí, como dice usted, hay que preservarlo, y aparte porque nos los dejaron para que aprendamos sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, porque al final del día tenemos que saber de dónde venimos y ni siquiera avergonzarnos de nuestras raíces, porque pues, la verdad, ¿para qué quieres decir que eres de otra cultura? Si puedes decir orgullosamente. Sí, soy orgullosamente, mis familiares o mis antepasados fueron de tal cultura. Y es por eso que pues, me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo podríamos hacer para que muchos jóvenes les interese? Porque varias veces niegan esta cultura, o sea, de plano es como, no me interesa, no me gusta, preferiría de otra. ¿Qué haría usted? Bueno, no hay que avergonzarnos porque, por ejemplo, en Estados Unidos casi no dejaron nada a los ancestros, nada, de hecho no dejaron nada. Pregunto, ¿por qué no hay construcciones arqueológicas, no hay piezas arqueológicas? Porque ellos eran nómadas. En Estados Unidos las personas eran nómadas, entonces sus casas eran de pieles, o sea, se destruían fácilmente. Y aquí no, aquí habían grandes ingenieros, arquitectos, habían varios artesanos que aún existen, ¿no? Por ejemplo, en Santiago Acatlán, que es el pueblito donde yo estoy haciendo mi investigación, hay artesanos que yo pienso que tuvieron a sus ancestros prehispánicos, porque si ya los prehispánicos manejaban el barro para hacer artesanías y ellos manejan el yeso para hacer artesanías, entonces yo siento que lo aprendieron de sus antepasados. Y por eso, si de ahí venimos, debemos respetar a nuestros antepasados. Son como nuestros abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos, los debemos respetar como parte de nuestra familia. Wow, sí, como usted dice, hay que respetarlos. ¿Tú tienes algo más que preguntar, Fati? Pues mira, Jared, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que este tema se podría alargar muchísimo. Sí, podríamos estar horas aquí. Claro, es un tema bastante interesante, pero le queremos agradecer mucho su participación y esta entrevista, licenciada. Yo creo que todos nos quedamos con muchos aprendizajes a partir de esta entrevista. Sí, díganos, ¿alguna red social que tenga o para seguir más sobre su trabajo? Bueno, ahorita estoy trabajando en Santiago Acatlán, estoy preparando mi tesis en la comunicación de la ciencia para la preservación de la arqueología. Ya que termine la tesis, entonces ya tendré varios videos en YouTube, pero mientras me pueden encontrar como Gabriela Huerta Coatl en YouTube, por favor. Bueno, y sigan con nosotros aquí en Voces de la Manada.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Fati y Jared, por darnos esta introducción. Ahora vamos a ir directo con los datos curiositos. Me encuentro con mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Vamos a empezar con la cultura olmeca, que pues como a todos nos pasa, bueno, no sé si a ti has conocido algún tipo de situación de inundaciones en municipios. Okay. Bueno, esta cultura, sabían que pues la civilización habitaba en una región ubicada en las tierras bajas del Golfo de México, y pues precisamente para controlar estas inundaciones y aprovechar al máximo la fertilidad del suelo, los olmecas desarrollaron sistemas de drenajes sofisticados. Construyeron canales y zanjas de drenaje para desviar el exceso de agua de la agricultura en áreas previamente inhóspitas, y pues este dominio del entorno natural demuestra el alto nivel de conocimiento hidráulico y de ingeniería de los olmecas. Entonces yo creo que pues actualmente nos serviría mucho, y pues orgullosamente esta cultura es de México, ¿cómo no? Claro que sí, no, pues la verdad es sorprendente porque todas estas culturas realmente han sido muy, muy aportadoras en todo lo que era la arquitectura, todo lo que, como lo mencionaste, ¿no? La olmeca. Y bueno, yo les voy a hablar otro dato curioso sobre la cultura mexica. Y bueno, déjenme decirles que esta cultura precolombina del lado del sur de México es una cultura que se destacó también por sus increíbles monumentos y esculturas talladas de piedra, madera, y bueno, pues creaban esculturas realmente muy sorprendentes, monumentales, que adornaban templos y tumbas con una finalidad deslumbrante, de joyas de oro, turquesa, altamente valoradas en Mesoamérica. Esta maestría artística no solo reflejaba su destreza técnica, sino también su rica cultura y su sofisticación ética. Claro, ¿cómo ves, hermano? ¿Cómo ves todo esto, lo que aportaban? Todos estos detalles que actualmente pues ya se nos hacen muy comunes ver, no sé, todas esas piedras, ¿no? Pero anteriormente eran piedras muy respetadas y muy difíciles de conseguir, como en actualidad un diamante, ¿no? No, pues me parece impresionante porque todos estos materiales que mencionas y las figuras, pues creo que tienen un valor bastante alto actualmente. No sé qué vaya ahorita, pero no, pues es muy interesante y sorprendente. Nuevamente insisto que por eso estamos en México, que orgullosamente somos mexicanos. ¡Viva México! Y hablando de eso precisamente, les traigo el significado de México, porque ¿qué se imaginarían si yo les digo que significa el ombligo de la luna, como un centro de la luna? Esto porque pues según verbena.com proviene del idioma náhuatl, y perdónenme mis hermanos o a quien conozcan que hable náhuatl por si no lo pronuncio bien. Eso es del significado de luna, que es Xictli, Metzli, que significa luna, Xixtli, que significa ombligo o centro, y Co, que hace referencia a un lugar. Esto cobra sentido cuando consideramos que pues esta antigua capital mexica se encontraba en un lago donde la luna se reflejaba simbólicamente, colocándola en el centro de la luna. Entonces, es un dato sorprendente. Ya saben, cuando alguien les pregunte así su significado o algo, pues el ombligo de la luna, sin más que decir. Es el ombligo de México, de la luna. Claro que sí, yo creo que por eso México es muy, muy destacado en todas partes del mundo, yo creo, ¿no? Pero bueno, continuamos en la cápsula 2, vamos a ello. Nos sumergiremos en el corazón de Puebla, un estado que no solo es famoso por su gastronomía y sus coloridas festividades, sino también por ser el guardián de algunas de las zonas arqueológicas más impresionantes de México. En esta cápsula exploraremos estos sitios mágicos en donde el pasado y el presente se entrelazan, ofreciéndote una ventana única hacia las civilizaciones antiguas que una vez florecieron en esta región. Empecemos por una de las zonas arqueológicas más conocida, que es la pirámide de Cholula, conocida también como Tlachihualtepec, que significa cerro hecho a mano. La Gran Pirámide de Cholula es la pirámide más voluminosa del mundo, aunque actualmente parece más un cerro, ya que está cubierta de árboles y plantas. Pero no deja de ser importante, pues su base es cuadrangular de aproximadamente 400 metros de lado por 60 metros de altura. En los alrededores de la pirámide está su zona arqueológica, con vestigios de edificios, altares y otras estructuras con grabados. Según se dice, cuando Cortés llegó a Cholula, la pirámide ya estaba cubierta de vegetación, pero
pero debido a su gran magnitud no pudieron destruirla, por lo que en la cima decidieron construir una iglesia. Fue así que en el año 1594 ya estaba dedicada a la Virgen de los Remedios. Aunque no lo creas, hay más zonas arqueológicas en el estado de Puebla, no solo tenemos a Cholula. Así que te presento a la arqueológica de Yualichar. Antiguamente, este lugar fue un asentamiento totonaca. Cuenta con varias pirámides, entre las que destaca el Templo de la Greca, pero su plaza principal tiene una singular acústica. Seguramente has oído hablar de Cantona, pues déjame decirte que Cantona posiblemente se trate de una de las culturas prehispánicas que más desarrollo urbano alcanzaron en su momento. Se nota una planificación muy elaborada en sus trazos, construcciones y simetría. Cuenta con calzadas, callejones y pasillos que en conjunto forman una pequeña ciudad, como otras zonas arqueológicas, pero también tiene su juego de pelota. Por último tenemos a Tepeji el Viejo. Tepeji quiere decir en náhuatl roca partida o escarpada. Fue un lugar que llegó a ser poderoso durante el siglo XV hasta antes de la conquista, ya que mantenía un estrecho contacto con Teotihuacán. Tiene 5 áreas principales donde se encuentran varios montículos piramidales, plataformas y vestigios de zonas habitacionales y algunas tumbas. Cada sitio que exploramos es un testimonio vivo de la rica historia y el profundo legado cultural que Puebla ofrece al mundo. Esperamos que este viaje haya despertado en ustedes un profundo respeto y una curiosidad insaciable por las historias que estas piedras aún tienen que contar. Gracias por acompañarnos en esta exploración del pasado y no olviden que cada visita a estas zonas arqueológicas es un paso más en nuestro propio viaje para entender quiénes somos y de dónde venimos. Yo soy Gali Galeana y continuamos viendo Voces de la Manada. Qué cápsula bastante interesante tenemos, y estoy aquí, no estoy solo, como verán me encuentro con mis compañeras Yatzil y mi compañero Jadiel. A ver, respecto a la cápsula 2, ¿ustedes han visitado alguna zona arqueológica de Puebla? Pues yo en específico he visitado bastantes veces Cholula. Respecto a eso, pues recuerdo que antes había un túnel donde podíamos ver mucho más de esta cultura respecto a la historia de Cholula, de cómo pues es que se crearon estas pirámides, fueron construyéndolas. Ahorita creo que está un poquito solicitada, como que creo que tienes que pedir antes como un permiso, no estoy muy seguro, pero pues fuera de eso pues puedes ver lo impresionante, las pirámides, ¿no? Lo impresionante, como desde arriba tienes una vista impresionante de toda la ciudad, y básicamente pues es de eso y un poquito más, pero es lo poco que recuerdo de Cholula. Bastante interesante. ¿Tú, Yatzil? Sí, también he visitado Cholula varias veces. La pirámide la he subido, no tuve la oportunidad de entrar a los túneles, pero también me hubiera gustado para saber como un poco más de las construcciones que tiene Cholula. Oye, yo creo que es muy fundamental esto que mencionan, ya que es importante también conocer como toda esta cultura y, por ejemplo, las pirámides creo que es una de las mayores riquezas que tenemos en México, por lo menos. Y hablando de Puebla, yo creo que también es una ciudad donde hay demasiada cultura, ya sea la gastronomía, todo, ¿no? Todo lo que llega a existir aquí en Puebla. Entonces, concuerdo mucho contigo de Cholula, que es un lugar muy, muy bonito de visitar. Y yo los invito a que conozcan, si no es que han ido a visitar Cholula. Yo te quiero preguntar, Yatzil, que tienes un nombre muy bonito y muy peculiar. ¿Nos podrías dar el significado de tu nombre? Bueno, yo me llamo Yatzil y el significado es misericordia recibida en maya, que en lo personal considero que es una cultura muy importante dentro de México y que fue como la cúspide de muchas cosas. De ahí surge el calendario, las pirámides, su forma de pensar, de la precisión que ellos obtuvieron para tener esas pirámides hacia el sur del país. Es algo muy interesante e importante. Wow, y tiene un gran significado y concuerdo que hay muchísimos nombres de toda esta cultura maya que realmente pues tienen bastante historia. Yo les quiero tirar un dato curioso que me contó una maestra de prepa, y eso porque una compañera que tenía un apellido así, un apellido de la cultura maya, o no me acuerdo de dónde era, pero esta profa le preguntó así como de, oye, ¿y de dónde es tu apellido? ¿Qué significa? Y ella le dijo como de, no, pues la verdad no sé. Y la maestra se enojó con ella, le dijo como de, no, pues estás muy mal porque tienes que saber tu apellido, qué significa, porque los que tienen el apellido que proviene de alguna cultura es porque pertenecían a como que
a lo alto, ¿no? A la alta sociedad de ese tiempo. Entonces, al momento de que hubo la conquista, pues no los exterminaron, se podría decir, sino que continuaron porque eran gente importante. Así que no ustedes sabían que cualquier persona que tenga un apellido que provenga de la cultura mayo-mexica es por eso. Antes vino de una gran familia. Oye, qué interesante dato. Y ahorita que lo pienso, la familia de mi mamá sí tiene un apellido medio particular, ¿eh? Es Entonces, por algo. yo creo que al rato lo voy a ir a buscar y voy a saber qué significado tiene. Pero bueno, igual que nos pueden más compartir acerca de todo este tema, chicos. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta mucho el arte que hacían ellos? O sea, porque yo también me puse a investigar sobre esculturas. Díganme, ¿ustedes conocen alguna que les llame la atención o las pinturas? Pues yo no estoy muy familiarizado con eso, pero por ejemplo, nosotros que estudiamos comunicación, recuerdo una materia que precisamente era historia. Yo no soy muy fanático de la historia, pero pudimos ver cómo pues en específico estas culturas se comunicaban con la pintura. Entonces veía imágenes de cómo pues creaban figuras en la pared, y es curioso cómo a través de esto también se podían comunicar. Y también he escuchado cómo pues más que nada tenían a sus ídolos, ¿no? A sus dioses, como pues son los que ya conocemos, de Tenochtitlán, de Xcaret. O sea, son muchísimos los que tenemos aquí en México. La verdad creo que es algo que tenemos que conocer más sobre el tema. Yo pues no soy mucho respecto a eso, me siento muy avergonzado en cuanto a eso, pero pues de lo poco que sé me parece muy impresionante todas las pinturas que creaban en las paredes, con las piedras, y actualmente todo lo que tenemos, ¿no? En Acapulco, en Cancún, obviamente aquí en Puebla, en Cholula, en algunos puntos de Puebla, en diferentes museos. Entonces creo que es muy, muy importante que nos informemos respecto a este tema. ¿Tú qué opinas al respecto? En general también siento que es algo muy interesante, muy importante. A mí lo que siempre he admirado hacia las culturas prehispánicas es que todo se regía bajo dioses, como lo comentaba mi compañero, bajo ritos, y todo eso siento que a pesar de que ahorita ya no lo tenemos tan presente, lo seguimos teniendo de una forma como un poco más pequeña y como diferente. O sea, ahorita ya está la religión, están como las creencias de cada persona. Entonces, siento que la cultura no se ha perdido, sino se va como transformando conforme va pasando los años. Oigan, chicos, y rápidamente les quiero preguntar si conocen sobre algún mito o alguna leyenda de las culturas prehispánicas. Pues en general siento que todos conocemos la leyenda sobre la luna o el sol, esos sacrificios que se hicieron para obtener pues tanto la luna y el sol en Teotihuacán, que es la cultura azteca, aunque también tenemos acá en Puebla específicamente el Ixtlacíhuatl y el Popocatépetl, que también es la mujer dormida y su esposo, que son esos como referentes o esas leyendas que existen. Y también, no sé si sabían, un dato curioso, es que acá existe el volcán más pequeño, no sé si a nivel nacional, pero es uno de los más pequeños, que se llama Cuexcomate, y supuestamente dentro de la leyenda dicen que es como el hijo de la mujer dormida que existía, y por eso es como tan pequeña. Jadiel, ¿un mito o una leyenda que nos quieras compartir? No, yo la verdad estoy muy corto de información, pero no conocía precisamente que hablaba sobre el volcán más pequeño que está aquí en Puebla. De lo poco que he ido a ese lugar me parece interesante, porque pues yo al principio pasaba y nada más lo veía así como, no sé, un parque o algo, y el hecho de que mencione este mito, pues creo que es interesante, ¿no? Para que los mismos poblanos conozcan más de su cultura, ¿no? Bastante interesante. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy, así que no se pierdan el siguiente. Dinos, Fati, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Oye, Jared, pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Voces de la Manada. Tenemos Facebook, TikTok, Instagram. Síganos porque hacemos unos TikToks muy divertidos. La verdad es que todo el equipo se luce haciendo estos videos. También no se pueden perder nuestro programa en el 18.1 de su señal abierta y en el 118 de Megacable. Cada jueves a las 5 de la tarde. Yo soy Jared Aparicio. Yo soy Fátima Pedrosa y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.